Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Rincón, le hablo de la Universidad Rafael Belloso Chacín, de la Maestría de Ingeniería en Control y Automatización del Proceso, la Cátedra Redes Industriales, dictada por el profesor Junior González. En esta pequeña exposición vamos a recordar lo que son algunos conceptos básicos para la introducción de lo que viene siendo el análisis de señales. El contenido que vamos a ver en esta pequeña exposición es el siguiente. Como tema principal tenemos lo que es el análisis de señales en el dominio del tiempo, lo cual comenzaremos hablando sobre los fundamentos del análisis de señales, lo que son el dominio en representación de las distintas señales existentes, los tipos de señales que hay en las comunicaciones, operación y transformación de señales, señales elementales y simetría de una señal. Como tema número 2 también abarcaremos lo que es el análisis de señales en el dominio de la frecuencia. Al repasar un poco lo que es en el dominio del tiempo, cambiaremos a ver lo que es el dominio de la frecuencia, para ver cómo se representa también las señales en este dominio. También comenzaremos con la introducción de las series de Fourier, lo que es magnitud y fase, diagramas de Bode y así sucesivamente. Para comenzar con lo que es un poco a recordar los conceptos del análisis de señales, tenemos lo que son los fundamentos del análisis. Como primera instancia tenemos lo que es la definición de una señal. La definición de una señal nos dice que se define como una variación temporal de una magnitud física que se utiliza para codificar esa información. Dicha magnitud puede ser una corriente eléctrica, tensión, intensidad luminosa, también puede ser pulsos cardíacos, imágenes procesadas, las imágenes de televisión. Acá tenemos unos pequeños ejemplos de lo que son las señales. Pueden ser la voz humana, imágenes de televisión, emisiones radiales, temperatura atmosférica y señales eléctricas. Las aplicaciones que involucran señales, una de las más importantes, son en los sistemas de radares, que pueden ser pulsos de microondas de alta energía en un amplio espectro de frecuencias. Tenemos en los sistemas de comunicaciones las señales portadoras también a muy alta frecuencia. En los sistemas de potencia tenemos las señales de alto voltaje. En los sistemas de computación tenemos millones de pulsos por segundo, que es el lenguaje máquina. Tenemos también lo que son unos ejemplos acá de señales de cómo se verían representadas gráficamente. Acá podemos observar lo que es una señal de la voz humana. Se ve en el eje X se ve la gráfica del tiempo versus el eje Y, que es la amplitud normalizada, y ahí se puede ver las variaciones de presión que el aparato fonador emite al momento de que la persona realiza un sonido. Acá podemos ver también las señales de una imagen de televisión y cómo se codifica dicha señal y se refleja en lo que nosotros vemos, el resultado final, pues, que es la imagen de televisión. Tenemos también acá lo que son las señales de radio. Tenemos los satélites. Acá tenemos las antenas de ultra high frequency, y que son ondas de amplia magnitud que chocan contra una de las capas de la Tierra. En este caso podemos ver que estas ondas impactan en la ionósfera. Entonces son
son emitidas por estas señales, y de esa manera se establecen lo que son las comunicaciones. ¿Por qué estudiar el análisis de señales? ¿Para qué nos sirve estudiar el análisis de señales? Lo más importante de este estudio es que nos permite crear una relación entrada-salida de un sistema. Esta relación de entrada-salida se puede expresar en términos de señales o funciones matemáticas que nos pueden servir para ver el comportamiento de un sistema. Mediante el análisis de señales se puede llegar a obtener un modelo gráfico característico del sistema. Acá tenemos una imagen de lo que son algunas señales graficadas, obviamente en un software, en una computadora, y nos permiten ver lo que es el comportamiento de esa señal. Tenemos matemáticamente cómo se representan las señales que son de una o más variables independientes. Por ejemplo, tenemos la corriente o voltaje, que son funciones de una sola variable en el tiempo. Tenemos la vibración de una membrana rectangular, que ya vendrían siendo funciones de dos variables especiales, lo que vienen siendo X y Y. Tenemos intensidad de campo eléctrico, que son funciones de dos variables en tiempo y espacio. Y como mencionaba anteriormente, tenemos lo que es la imagen, que son funciones también de dos variables en sus dos ejes, X y Y. Tenemos también lo que son las señales que se describen utilizando dos lenguas universales. Como se mencionaba al principio, en este tema vamos a ver lo que es en el dominio del tiempo, y también vamos a ver la representación en el dominio de la frecuencia. Acá podemos ver cómo se representa una imagen en el dominio del tiempo, que viene dada por la siguiente ecuación. Esto es una onda tradicional, una onda sinusoidal, que simplemente esta es su expresión matemática. También tenemos lo que es la representación en el dominio de la frecuencia. Podemos ver que consta de una magnitud y una fase, y también de su ecuación característica. Es importante recalcar que si estamos trabajando una señal en el dominio del tiempo, nosotros podemos hacer esa transformación al dominio de la frecuencia, o viceversa. ¿Qué herramientas utilizamos nosotros para realizar estas transformaciones? Para realizar estas transformaciones existen las series de Fourier, tenemos la transformada de Fourier, y tenemos la transformada Z. Podemos pasar de señales continuas a señales discretas. También podemos utilizar lo que es las transformadas de Laplace para realizar todo este tipo de transformaciones. Ahora vamos a ver un poco lo que son los tipos de señales más utilizados para el análisis de circuitos y de problemas físicos que se nos pueden presentar diariamente en nuestro entorno de trabajo. Tenemos lo que son las señales continuas. Uno de los dos tipos básicos de señales para cual la variable independiente es continua, o sea, son señales que están definidas para un intervalo continuo de su variable independiente. Por ejemplo, una señal de voz o la señal de presión atmosférica como una función de altura. Acá podemos ver la representación de lo que sería una señal del tipo continuo. A lo contrario de las señales de tipo continuo, tenemos lo que son también las señales discretas, que es otro tipo básico de señal, pero lo cual la variable independiente, que en este caso es el tiempo, es discreta. Es decir, que están definidas para un conjunto de valores discretos de su variable independiente. Un ejemplo, los valores semanales de un índice bursátil, los valores de ingresos promedio de la población según su nivel de instrucción. Acá podemos ver los valores que toman una señal discreta. La representación de la denotación de este tipo de señales se utiliza
la letra N para cuando hablamos de señales discretas. Y cuando estamos en el dominio del tiempo utilizamos lo que es la letra T. Acá tenemos un ejemplo gráfico de lo que vendrían siendo las señales. Depende su variable y depende del tiempo. Acá podemos ver lo que tenemos una señal con variable continua en tiempo continuo. Acá podemos ver lo que tenemos una señal de variable discreta pero en tiempo continuo. Tenemos también acá una señal continua en tiempo discreto y una señal digital en tiempo discreto. También tenemos lo que es el muestreo de señales. Bajo ciertas condiciones, una señal continua puede ser representada y recuperada a partir del conocimiento de sus valores instantáneos o muestras igualmente espaciadas en el tiempo. Existe un proceso, lo que se llama el muestreo de señales, que es el que nos permite obtener esas diminutas muestras de lo que es una señal en el tiempo continuo. Como tipo de señales tenemos también lo que son señales periódicas y señales aperiódicas. Una señal periódica está formada por un patrón que se repite continuamente. El periodo de una señal se expresa en segundos, lo que nos quiere decir que una señal periódica se va a repetir cada cierto tiempo. Tenemos como ejemplo una onda sinusoidal acá y vemos cómo se repite su periodo. Acá tenemos también una señal digital, lo cual se repite también su periodo. Nosotros podemos calcular, a partir del periodo podemos obtener la frecuencia de esa señal. Un ejemplo de aplicación es la señal de corriente alterna que llega a nuestra casa, que tiene un periodo de 16.3 milisegundos, lo que el inverso de eso viene siendo unos 60 Hz, que sería la frecuencia que manejamos nosotros acá en Latinoamérica. Una señal aperiódica, bueno, es lo contrario de una señal periódica. Si aquella tenía un patrón repetitivo, esta señal no posee un patrón repetitivo, pero sí puede ser descompuesta en un número de señales periódicas. Acá tenemos un ejemplo de una señal aperiódica. Vemos que los periodos no coinciden. Por ejemplo, acá en la digital es donde se aprecia más. Se puede ver que coinciden en amplitud, pero en el eje de las abscisas no coinciden. A partir de esto también tenemos señales de energía. Una señal de energía tiene energía infinita. O sea, en todo sentido práctico, todas estas señales poseen energía infinita que tienen una duración finita, por lo que la energía es finita. Un ejemplo de señal de energía puede ser una señal de audio. Su amplitud tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Acá podemos ver en esta gráfica que es una señal limitada en el tiempo, por lo que es posible calcular su energía. Las señales limitadas en tiempo, es decir, de duración finita, son señales de energía. También tenemos lo que son las señales de potencia. Las señales de potencia se puede calcular una potencia promedio que sea finita y mayor que 0. Un ejemplo de esta potencia podemos ver acá. Vemos cómo se rigen las ecuaciones y la potencia promedio está definida sobre 1, sobre el periodo, la integral que está evaluada de 0 al periodo por la variable elevada al cuadrado, el diferencial de t. Al sustituir los valores en la integral podemos obtener este resultado que viene siendo una potencia
de 2. Las señales periódicas que existen para todos los valores de t tienen energía infinita, pero en muchos casos tienen una potencia promedio finita, lo que las convierte en señales de potencia. Ya saliendo un poco de lo que es la descripción de las señales más utilizadas, entramos en lo que es la operación y la transformación de esas señales. Como primer punto, uno de los más significativos es el escalamiento en magnitud. Esta operación es equivalente a hacer una operación matemática, una multiplicación de una señal por una constante real. En la práctica se pueden representar 4 casos, los cuales son los siguientes. A mayor que 1 viene siendo un amplificador. A menor que 1 viene siendo un atenuador. A igual a 0 viene siendo un aislador. Y A igual a menos 1 viene siendo un inversor. Acá podemos ver que tenemos la X1, que sería la señal de entrada. Luego de que pase por el escalamiento, vamos a obtener en la salida lo que es X2. Acá tenemos un ejemplo de una señal escalada. Acá se puede ver la amplificación de dicha señal. Acá tenemos una señal muestreada que también pasó sobre un proceso de escalamiento. También tenemos lo que es el desplazamiento. El desplazamiento equivale físicamente a adelantar o atrasar una señal. Gráficamente, en pocas palabras, esto equivale a desplazar la señal hacia la izquierda, que sería en adelanto, o hacia la derecha, que sería en atraso. El adelanto de una señal no es posible físicamente, pero es muy útil su consideración en el análisis de señales. En la práctica se pueden presentar 2 casos. Si t sub 0 es mayor a 0, está en adelanto. Y si t sub 0 es menor a 0, está en atraso. Un ejemplo práctico podría ser cuando nosotros estemos utilizando un osciloscopio y podamos comparar 2 señales. Podemos ver cuál señal de las 2 que se está comparando está en atraso, y podemos ver cuál señal está en adelanto. Se puede utilizar en un sistema trifásico. Se puede ver cuáles de sus 3 señales desplazadas 120 grados están en adelanto o están en atraso, y de esta manera se puede hacer una pequeña similitud con lo que es el concepto de desplazamiento de una señal. Otra cosa importante también en lo que entra en juego con las señales es la convolución. La convolución consiste en un operador matemático que transforma 2 funciones, una denotada f y otra denotada g, en una tercera función, que en cierto sentido representa la magnitud en la que se superponen f y una versión trasladada invertida de la señal g. En el campo de las señales digitales es de suma importancia, ya que permite obtener la señal de salida de un sistema a partir de una entrada y una respuesta a un impulso. Acá tenemos lo que es un ejemplo de convolución. Vemos 2 señales. La que tenemos en azul se denota como la señal F, y la que está en rojo se denota como la señal G. Al momento de pasar estas señales por el proceso de convolución, vemos cómo se interpone una hacia la otra. O sea, se va cruzando. Entonces, en el área bajo la curva, que está sombreada, ahí es que entra en juego lo que es la convolución. Y al final lo que obtenemos es una señal resultante de ambas. Una de las señales elementales viene siendo también el escalón, más que todo utilizado en la teoría de controles, el escalón unitario. La señal escalón es una de las más utilizadas, ya que se puede construir cualquier señal a partir de sumatorias de señal escalón. Acá tenemos una señal continua, escalón unitario, y acá tenemos una señal discreta, escalón unitario.
Normalmente estas señales se utilizan mucho en lo que es el control para someter a prueba distintos sistemas. Se les coloca un escalón, se les puede colocar también una rampa, se les puede colocar también distintos tipos de señales, que son las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la señal impulso, también muy utilizada en la teoría de control. A pesar de solo ser una señal teórica, lo cual la señal escalón no es una señal teórica solamente, sino que también hay en la práctica. La señal impulso representa una cantidad de energía finita en un instante de tiempo infinitesimal. Un ejemplo, una tensión eléctrica de gran magnitud que solamente actúa durante un tiempo muy corto podría caer sobre el ala vibrante de un avión. La función impulso unitario se podría servir como un modelo para tal magnitud. Acá podemos ver la representación gráfica de la señal impulso. También tenemos lo que es la señal rampa. La función rampa es una función elemental real de un solo argumento, continua y diferenciable en todo dominio, excepto en un punto, al inicio de la rama, fácilmente computable a partir de la función mínimo o la función de valor absoluto. Las principales aplicaciones prácticas de esta función se dan en ingeniería, lo que son el procesamiento digital de señales. En términos de función rampa se debe a la forma de su representación gráfica, que es símil a una rampa física. Acá la podemos ver en el tiempo continuo y en el tiempo discreto. Ahora, ya que vimos un poco lo que son las señales y hemos recordado algunos conceptos básicos, vamos a ver lo que es ahora la simetría de las señales. Tenemos lo que son simetrías pares y simetrías impares. Las simetrías pares gráficamente se pueden observar a simple vista. ¿Por qué? Porque al cruzar el eje Y podemos ver que la señal que está representada en el segundo cuadrante es un reflejo de la señal que está reflejada en el primer cuadrante, lo que nos dice que estamos ante una simetría par de una señal. ¿Cómo lo podemos comprobar matemáticamente? La existencia de una simetría con respecto al eje vertical es cuando t es igual a 0 y n es igual a 0. Esto equivale a reflejar la señal y obtener como un resultado una señal idéntica original. Acá tenemos una señal discreta que también tiene simetría par. Podemos observar que tenemos una señal idéntica del lado izquierdo y del lado derecho. La simetría impar gráficamente se puede expresar porque tenemos lo mismo en el primer cuadrante y la misma señal pero invertida en el tercer cuadrante, lo que nos indica que tenemos una señal de simetría impar. Acá la podemos ver en el dominio continuo y acá podemos ver en una señal discreta, también de simetría par. Ahora que recordamos un poco lo que es la simetría y el dominio del tiempo, vamos a hablar lo que es el dominio de la frecuencia. Un breve resumen del dominio de la frecuencia es que se refiere a un análisis de funciones o señales matemáticas con respecto a una frecuencia en lugar del tiempo. En pocas palabras, un gráfico del dominio del tiempo muestra cómo cambia dicha señal a lo largo del tiempo, mientras que un gráfico del dominio de la frecuencia muestra qué parte de la señal se encuentra dentro de cada banda de frecuencia. Acá podemos observar el dominio de la frecuencia de una onda sinusoidal. Se ve como una rampa. A medida que se van tomando las muestras de esa señal sinusoidal, se va aproximando a lo que es una rampa. Al entrar en el dominio de la frecuencia, es importante recordar
que tenemos la serie de Fourier, que es una herramienta matemática que nos permite obtener información de una función determinada mediante una transformación. Entenderemos por transformación a un proceso que reduce la complejidad de una ecuación. Por lo tanto, cuando se hace referencia a la serie de Fourier, estamos hablando de la transformación que nos permite extraer información sobre una frecuencia de un ciclo. Puede ser cualquier función, cuando conocemos solo una parte de su comportamiento. Acá en la gráfica observamos una descomposición de la serie de Fourier. Una aplicación de la serie de Fourier, descomposición de señales, señales armónicas, en imágenes, en acústica, tiene muchas áreas de aplicación, como lo es la óptica también, procesamiento de imágenes, de señales, compresión de datos, en ingeniería, telecomunicaciones, a través de uso de componentes espectrales de frecuencia de una señal dada. Se puede optimizar el diseño de un sistema para la señal portadora del mismo. Siguiente. Algo importante que tenemos que saber al trabajar con una representación en el dominio de la frecuencia es que vamos a obtener dos características, dos ecuaciones que vienen siendo magnitud y la fase. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la respuesta en frecuencia de un circuito RC. Vemos que primero se obtiene la relación que hay salida versus entrada versus salida. Vemos que luego de que se obtiene su función de transferencia, por así llamarlo, la tenemos en el dominio de la frecuencia. Simplemente lo que hacemos es hallar su magnitud y su fase. Normalmente, para simplicidad de estos cálculos, primero se realiza cuando son circuitos así muy avanzados, que tienen de mayor orden 5, orden 6, se utiliza la herramienta fundamental para ese análisis, que es la transformada de Laplace. Se utiliza en el dominio de Laplace, se adquiere lo que es la relación entrada-salida de esa señal, y luego de que ya obtienes tu función de transferencia, al final de haber desarrollado todo tu ejercicio, vienes y lo pasas al dominio de la frecuencia, obtienes tu magnitud y obtienes tu fase. Ya después lo puedes graficar en un simulador como MATLAB. Tenemos también lo que es, ya una vez al obtener la magnitud y la fase, podemos ver lo que es el diagrama de Bode, que nos va a dar una gráfica de lo que es la frecuencia. Vamos a ver lo que nos dice el concepto de diagrama de Bode, que es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Normalmente consta de dos gráficas separadas, una que corresponde a su magnitud y otra que corresponde a su fase, como lo nombré anteriormente. Es una herramienta que es muy utilizada en el análisis de circuitos, en electrónica. El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de una función de transferencia, su ganancia. Tenemos también lo que es los decibeles en función de la frecuencia angular, en su escala logarítmica. Se suele emplear en procesado de señal para mostrar la respuesta en frecuencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Acá podemos observar cómo tenemos su magnitud y su fase. Muchas gracias.